Buenas tardes. Gracias a la Secretaría de Hacienda por asistir al Consejo Deliberante. Nos hemos llamado para seguir tratando, para tratar el balance del año 2015. Buenas tardes, sé que tienen una presentación. Después nosotros seguramente tenemos algunas preguntas de las que ya estaban establecidas en la convocatoria y otras más seguramente. Buenas tardes, señor presidente, y buenas tardes a todos los miembros del Consejo. Buenas tardes al asesor contable también. Tengo entendido que ustedes ya estuvieron reunidos tratando el tema del balance de la Municipalidad de Dorado correspondiente al ejercicio 2015. Yo hice una presentación, ¿sí?, para que resulte un poco más fácil explicar, para que por ahí pueda ser más didáctico y nos resulte mejor, como para que no tengan que estar dando vuelta a la página los compañeros. Antes de meternos en la parte de cifras, ¿sí?, en la parte numérica, quiero comentarles, ¿sí?, cuáles fueron los pilares básicos sobre el cual me basé para la confección, para la elaboración del presente balance. Primero, y es fundamental aclarar, ¿sí?, el balance de la municipalidad comprende todos los movimientos, tanto del Departamento Ejecutivo Municipal, del Honorable Consejo Deliberante y del Juzgado Municipal de Salta. Es preciso aclarar este punto porque muchas veces se confunde solamente con el Departamento Ejecutivo, que en este caso se engloba todo. Toda la documentación que fue tenida en cuenta para la elaboración del presente balance ha sido verificada por el Honorable Tribunal de Cuentas en forma continua durante el ejercicio 2015. El Tribunal de Cuentas ha enviado a 5 miembros, cinco miembros de los cuales 3 eran fiscales mayores y 2 revisores de cuentas, ¿sí?, los cuales se encargan de analizar en forma íntegra toda la documentación. Y cuando me refiero a en forma íntegra, les estoy hablando de prácticamente 80 legajos de ingresos, 560 legajos de egresos, y son alrededor de 100.000 hojas. Ustedes van a ver que en la pinilla, en esta parte, dice que se ha logrado felicitaciones por el cumplimiento integral de la documentación, ¿sí?, especialmente el tercer y el cuarto trimestre. ¿Por qué hablo más que nada y recalco este tramo del año? Porque a mí me toca a partir de julio, ¿sí?, estar en el cargo de director de contabilidad general. Anteriormente estaba con 2 Cuba, ¿sí?, él hizo el traspaso y bueno, continué 2 y elaboré el balance 2. ¿Sí? Aprobó, digamos. Aprobó el tercer y cuarto trimestre. Como les decía, la documentación es revisada en forma íntegra, ¿sí?, por estos miembros, inhabilitados. Esto en cuanto a todas las formalidades y cumplimiento de las formalidades que requieren los organismos fiscales, la FIP, rentas, ¿sí?, así como también sobre la normativa que rige en materia de administración pública, ¿sí? Ellos controlan toda la legalidad y en el caso de que tengan alguna observación siempre nos están consultando y ya se subsanan al momento, ¿sí? Más que nada es preciso aclarar esto porque si no, por ahí se piensa que uno toma al azar cierta documentación y no es así. Lo mismo sucede con la documentación de egresos, ¿sí?, sobre todo la de egresos, que es la que más controles tiene. ¿Por qué? Porque tiene controles, está sometida a controles de la FIP, ¿sí?, en cuanto a constancia de inscripción de los proveedores. ¿Sí? En la FIP, en rentas, se consulta si las facturas forman parte de la base APOC, así que la base de facturas APOC. Eso también lo aclaro porque hubo comentarios en muchos momentos sobre facturas truchas que se manejaban dentro de la municipalidad. Y les puedo asegurar que si ustedes piden un expediente y lo revisan, cada expediente, cada orden de pago tiene anexado todos los controles que se realizan.
y no sale si es que no pasan esos controles. ¿Sí? Tanto en la base de factura apócrifa como también se controla la autorización que emite la FIP del CAI, ¿sí? De la constancia de autorización de impresión. Si bien eso es algo que lo implementó la FIP hace poco, pero también se realizan esos controles. Al mismo tiempo, también se audita las formalidades que exige la Dirección General de Renta en cuanto al certificado fiscal para contratar, ¿sí? Y también los pagos a cuenta y los certificados de cumplimiento fiscales. La premisa fundamental en la que se ha sostenido el ejercicio 2015 y es la que se viene sosteniendo desde hace ya un tiempo es basarse en el principio rector de caja, ¿sí? Como bien se ve acá en esta partecita, no se gasta más de lo que se recauda, permitiendo tener cuentas equilibradas, ¿sí? Eso es fundamental respetar este principio y no gastar más de lo que se recauda para evitar un déficit. Todas estas acciones permitieron obtener un resultado positivo, ¿sí? Superando los índices inflacionarios. Cuando se habla de una inflación del 26% oficial, en la realidad todos sabemos que fue aún mayor y estamos hablando de una inflación real de prácticamente el 34-35%, ¿sí? Que afecta a las variables, y esto yo lo he comentado también en el momento de tratar el presupuesto del 2016, que si bien es un índice, ¿sí? Un índice que se establece para la inflación, no afecta de igual forma en todas las partidas, ¿sí? No afecta de igual forma en todas las partidas. Ustedes se van a encontrar con el valor de un chicle antes y después, y el valor de un repuesto antes y después, se van a dar cuenta perfectamente que no es en la misma proporción que se afecta a todos los rubros. Sería la parte que ustedes la tienen, ¿sí? Que es el balance en general. En cuanto a esto, ustedes se van a encontrar con que la contabilidad al cierre al 31 de diciembre del 2015, ¿sí? Esto comprende el 1 de enero del 2015 al 31 de enero del 2015. Esta contabilidad, que es la contabilidad... del 31 de diciembre del 2015, ¿sí? La contabilidad comprende tres partes: una, la presupuestaria, la patrimonial y la financiera. Y es por eso que la hace una de las contabilidades más completas, a diferencia de la contabilidad privada, ¿sí? A diferencia de la contabilidad privada. En cuanto a la parte presupuestaria, es el presupuesto que, en este caso en el 2015, es el presupuesto que se había aprobado y que se había tratado al 30 de septiembre del año 2014. Es por eso que también me tocó decirlo al momento de tratar el presupuesto que está rigiendo en el presente ejercicio, que se torna muy difícil la parte presupuestaria, más aún en un contexto incierto, inflacionario, por así decirlo. ¿Por qué? Porque se trata el 30 de septiembre y no al 31 de diciembre de cada año, ¿sí? Al 30 de septiembre uno debe estimar ya prácticamente cómo va a cerrar el ejercicio, los valores que van a cerrar dentro de cada partida, y de ahí en más aplicar un coeficiente, un margen, el cual uno estima que va a ser suficiente como para que se pueda alcanzar a cubrir todo el ejercicio. La verdad, realmente es una tarea bastante compleja. En esta parte ustedes van a ver, y esto lo tienen también, que se compone, los principales rubros que componen esta primera hoja son caja y bancos, ¿sí? Que integra la parte de disponibilidades que tiene la municipalidad en general, ¿sí? Siempre cuando me voy a referir a municipalidad voy a hablar de los tres estamentos. Caja y bancos, también podríamos decir que es equivalente al activo líquido, al activo realizable de corto plazo, el cual permite cancelar obligaciones de corto plazo, ¿sí? O también se podría decir que permite cancelar obligaciones inmediatas. Estos saldos son después de haber pagado al 31 de diciembre. Los sueldos de son... No, porque justamente eso está en... el sueldo se pagó el 31. Se disparó. Entonces, este es el corte de la realidad
Es toda la información que se tiene al 31 de diciembre. Pero acá viene también el dato financiero, que Seba por ahí te estaba comentando, que vos cuando haces el corte ves que tenés la disponibilidad en dinero líquido para saldar todas las deudas, o sea, por eso nos da un resultado positivo. Tenés en caja, tenés la plata disponible para pagar todas las deudas que contrajiste el mes anterior. Ahí lo voy a explicar a los concejales que en realidad tenemos dos tipos de situaciones al menos que nos muestra el balance: la situación financiera y la situación económica por inquietud de la comunidad o la canal Vila. Claro, porque ella preguntaba si hay superávit. Ella sí saber si estaba recibiendo el superávit económico, que era la diferencia entre los gastos efectivamente ingresados y los compromisos realmente efectuados, que es la parte económica del Estado, y que la situación, y por qué había deuda, ¿no? Porque el que se tenga superávit económico no significa que se hayan pagado todas las deudas. Claro. Son índices Porque totalmente hablamos de superávit y podemos ver compromisos de realidad, años por ahí, anteriores que no ustedes, están. y quedó En realidad esto complementa, desde nuestro punto de vista, el análisis justamente de decir, lo que dice el contador. Podés tener un ejercicio en número positivo y tener mucha deuda que no tenés cómo afrontarlas, y justamente en este análisis se puede ver cuánto activo hay para cancelar la deuda que indefectiblemente, sea cual sea la fecha de corte, va a existir. No hay forma de que no exista pasivo en una foto de una fecha de corte. ¿Por qué? Porque hay compromisos que se tuvieron y que al otro día se tiene que pagar o al otro mes se tiene que pagar. Entonces, ¿Y por qué compromiso de tantos años atrás? No, a ver, te van a explicar a Seba. Hay Pero el compromiso, no importa. De tantos años atrás no es. Porque te estás refiriendo a un compromiso de 2.000 pesos que finalmente, de 12.000 pesos que finalmente quedó en 2.000 y pico después de haber pagado. Sí, pero pues, hay casos en donde el proveedor no ha podido o ha tenido conflicto con AFIP, no ha podido pagar AFIP, no puede emitir ciertos certificados, y esos compromisos nosotros no los podemos pagar si no cumplimenta con la documentación. ¿Sí? No ha pasado por... Pero tiene que estar por el hecho de que por ahí resuelve la situación y vos tenés que pagarlo. Y nos ha pasado que en muchos casos, son gente que estuvieron inscritos en su momento, ¿sí? Y que después cayeron en deuda con estos organismos y al momento de realizar el pago no pueden tener el certificado de cumplimientos fiscales, por ejemplo, de renta. Y eso ya es una restricción para nosotros de realizar el pago. Más allá de que uno entiende que tal vez el servicio haya sido prestado, ¿sí? Pero es una exigencia que el Tribunal de Cuentas nos observa siempre, ¿sí? Ellos incluso todas las formalidades, hasta el número de identificador del certificado con el pago a cuenta, o sea, cotejan para ver si realmente corresponde uno con otro. Por ahí se torna muy burocrático esa parte, ¿no? Pero bueno, tenemos que cumplir con la ley de contabilidad y con lo que nos exige el tribunal. De todas maneras, lo que hay en residuo pasivo es, quiero decir, insignificante, pero es una cuantía muy pequeña en relación al volumen de residuo pasivo del 2015, que cuando decimos residuo pasivo 2015 justamente es normalmente toda la deuda de diciembre, sobre todo, donde que se comprometió y que todavía no se terminó a pagar. El tema es que por ahí, el tema del balance y todo esto es algo muy sensible a toda la población, a todos, ¿no? Y si ustedes como contadores manejan un lenguaje y hay cosas que por ahí ustedes la dan por obvias, Hay que aclararlo. Pasa en contabilidad lo mismo que quizás pueda pasar en la medicina. Uno le puede decir a una persona, sí, y el diagnóstico de dolor de panza, por ejemplo, ¿viste? Entonces hay que utilizar un lenguaje técnico para que se pueda entender. Claro. Entonces si sale con dolor de panza, bueno, me va a tener que ir a otro tema Pero básicamente todos los residuos pasivos de más de un año, en el 100% de los casos, es por un problema del proveedor y no del municipio en donde Y más si son con esos montos tan bajos. Y hay otra cuestión que en realidad ya los residuos pasivos que superen los 2 años, ya no es obligatorio ponerlos en el
anteriores. ¿Qué pasa? En la medida de que después hagan un reclamo sobre esa deuda que es anterior a esos 2 años, sí puede pasar que venga el proveedor y diga, miren, solucioné mi tema con AFIP, solucioné mi tema con renta y realmente quiero cobrar porque este servicio lo presté en el 2011 o en el 2012. Puede pasar. En ese caso, lo que se hace es reapropiar ese gasto al ejercicio que vigente. Exactamente. Para eso se debe adecuar el presupuesto, adecuar las partidas necesarias para poder pagar eso. O sea, no es que este proveedor no lo va a cobrar nunca más, ¿no? Pero a los fines de exposición, el criterio es tomar esos 2 años para atrás y el resto de comprometerlo. Siempre cuando hablamos de compromiso, ¿sí? Ese es un tema también que lo vamos a ver cuando lleguemos a los gastos. Compromiso es reconocer ese gasto, ¿sí? Reconocer la deuda. Y en esto también es importante mencionar que en esta contabilidad tenemos 2 partes dentro de la parte financiera y que al mismo tiempo limita mucho el análisis, y le voy a explicar por qué. En cuanto a los ingresos, se toma el criterio de lo percibido, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Lo que efectivamente ingresa al patrimonio. Entonces lo que ven ahí en caja de banco es lo que realmente está en caja de banco, ¿sí? Eso es por el criterio de lo percibido. En tanto, los gastos es por el criterio de lo devengado. Quiere decir que no importa si se pagó o no se pagó, si bien está comprometido, lo que no se pagó ustedes lo van a ver reflejado en residuos pasivos, ¿sí? Ahora, ¿cómo analizamos esta información de caja y banco y residuos pasivos? ¿Qué relación tiene? Porque si bien uno mira y dice, bueno, por una parte tenemos 15 millones y por otra parte tenemos 12 millones, ¿sí? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo lo vemos? Y yo le diría, ahí para hacer un análisis rápido, ustedes pueden comparar cuál era la relación de los residuos pasivos en el año 2014 con relación a los gastos totales, ¿sí? Quiere decir cuánto no se pagó en el 2014 de los gastos totales, cuánto no se llegó a pagar, que por lo general es el último mes el que queda colgado, ¿sí? El último mes o noviembre en algunos casos por los cortes que se dan en diciembre. En ese análisis, yo le puedo por pasar ejemplo, después ahí el dato en el tema este que se pasa en el otro año, la carga social es el IPS nos retiene siempre el segundo mes El siguiente de año. pagar la obligación de los sueldos, ¿no? O sea, el sueldo de noviembre se paga en enero, el de diciembre y aguinaldo se paga en febrero. O sea, no hacen la retención directamente sobre la participación. Entonces, de ese pasivo hay 2 meses de atraso. exactamente Más los por sueldos sí, de diciembre que no entraron en la cierre. que de por sí ya van a figurar, más allá de que no tengamos la intención, va a estar sí o sí esos 2 meses porque ya es así, o sea, ya por participación se Aunque la plata esté ahí, es automática. De todas maneras, ustedes ven que el saldo total de residuos pasivos, si uno habla hoy, el monto, equivale en realidad a menos de un mes aproximado, en donde también eso como para que se analice, es decir, si ustedes miran sobre un presupuesto original de 150, estamos hablando de residuos pasivos de 12 millones de pesos, ¿sí? O sea, si lo hacen por 12, estaríamos llegando a menos de un mes, ¿sí?, de deuda al final, que es un poco el correlato de lo que explicaba el contador. O sea, normalmente queda esa deuda de un mes, algunas de ellas se pueden llegar a pagar y algunas una colita. Fíjense que quedó inclusive menos de lo que normalmente equivale a un mes de presupuesto de pendiente de pago. Exactamente. Bueno, en el 2014, como le decía, el pasivo representaba un 5,2%. Y en el 2015, ¿sí?, con un incremento de erogaciones totales, ¿sí?, me refiero totales a los 3 estamentos, con un incremento del 30%, el índice que refleja el pasivo sobre el total de gastos es el 6%. O sea, ante un incremento de un 30% solamente hubo un 1% de variación, ¿sí? Es totalmente normal y se puede ver, como le decía anteriormente, que por una parte tenemos casi 15 millones y alcanzan tranquilamente para cubrir los residuos pasivos de 12 millones. O sea que financieramente se puede decir que está en forma correcta, ¿sí? Bueno, hay algunas cuentas ahí que dentro de bancos, por ejemplo, que no son absolutamente disponibles para pagar todas las cuentas. Es conveniente aclararlo porque no todo ese activo que tiene un banco sirve para pagar cualquier tipo de deuda. Eso solo va a ver la orden de la cuenta.
Ahí tiene un Algo así, desglose. así es, ¿no? Sí, Ahí está el desglose. es lo que está en la nota, ¿sí? Los saldos que reflejan las cuentas de banco. ¿Qué es lo que pasa? También, no sé por qué decir que no alcanza para que no cubre todo. No, que no está reflejado en el... Porque yo no me iba a acordar qué cuentas Ahí son están todas las cuentas cuentas. especiales. Ahí está. Estas son todas las cuentas, ¿Qué cuentas son las especiales y no se pueden usar para pagar cualquier deuda, ¿sí? pero al mismo tiempo el comprometido también incluye esa deuda. Claro. El comprometido de deuda sí incluye De esa deuda. deuda. Bien, pero son de distinta naturaleza, las fuentes de lo que tiene el fondo para los pagos. Ahí estamos hablando de pasivo total y activo total en cuanto a disponibilidades. ¿Qué es lo que dice el contador? Que hay dentro del pasivo algunas que son especiales de terceros y dentro también de las disponibilidades algunas especiales que son para pagar ese pasivo especial. compromiso. se van a encontrar prácticamente de la misma forma en disponibilidades como en el pasivo con cuentas especiales, cuentas exactamente. ¿Por qué yo les recalcaba la parte de los ingresos que se toman por el criterio de lo percibido y los gastos por el criterio de lo devengado? Porque si tomaríamos los ingresos también por el criterio de lo devengado, tendríamos que incluir los créditos, o sea, los contribuyentes que no pagan las tasas. ¿Sí? En ese caso, nuestro superávit sería mucho menor todavía. O sea, volviendo a los datos numéricos que tenemos acá, más allá de los límites que se ponen, que se restringen un poco el análisis, se puede apreciar que financieramente se Ahora, eso está bien. es lo que charlábamos el otro día con los concejales, donde decíamos que no hay una correspondencia de criterio entre los ingresos y los egresos. Los egresos se realizan todos, absolutamente todos, por el criterio de lo devengado. Devengado significa cuando, a ver si lo puedo decir en forma sencilla, el devengado ocurre cuando se produjo el hecho que genera la obligación de pagar. Cuando se produce un hecho cualquiera, un hecho económico cualquiera, que nos obliga o compromete a pagar, ya se registra como comprometido y después como pagado. En cambio, para los ingresos se sigue en la contabilidad pública, no así en la privada, y por eso no comparto el criterio de Corea donde decía que era lo mejor que había este tipo de contabilidad, porque no se generan, no se registran esas deudas, esos créditos imposibles de conocer siempre. También me parece que nunca podemos saber cuánto debería haberse recaudado en el periodo de proceso, por ejemplo, de tasa retributiva, la propiedad no está registrada, lo que en alguna medida impide la evaluación completa de la gestión de cobranza. No podemos saber nunca cuánto se recaudó de lo que debería haber sido. Eso me había explicado a los señores. En este caso, en este año que seguramente después dice que usted le quiere escuchar a Marcelo otra vez. Después le toca a Marcelo. Un incremento Ahora no. Ahora le van a preguntar seguro que va a tener. prácticamente el 30% de los ingresos, los cuales ascendieron a 175 millones. ¿Sí? Y de los egresos también fue prácticamente el 30-31%, ¿sí? Que ascendió a 172 millones. Yo lo redondeo, ¿sí? En realidad es una cifra. Por tasa retributiva, ¿cuál es el porcentaje que se cobra? Y hoy aproximadamente un 60%. Digo aproximadamente, porque inclusive estuvimos hace 2 días atrás estamos trabajando con las distintas áreas de la municipalidad, por ejemplo en el departamento de planeamiento y veíamos por ejemplo que ahí, el otro día hablábamos en la reunión acá, nosotros hoy devengan tasa, ¿sí? Todas las entidades nacionales, provinciales, ¿sí? Y las reservas fiscales que son propiedad de la provincia. Entonces, ahí tenemos, imagínense, las escuelas, todas las entidades públicas que están en el centro y que devengan una tasa alta,
en realidad terminan siendo un poco distorsivos en el endeudamiento. O sea, ¿por qué? Porque sabemos que eso en la práctica en realidad no están pagando y no lo van a pagar. Entonces, lo que decíamos el otro día respecto a la necesidad de hacer un sinceramiento respecto a el cobro o no cobro a ese tipo de instituciones. Porque ¿qué pasa? Distorsionan de manera significativa nuestra base y nuestra gestión de cobranza. Si decimos, si realmente queremos cobrarle, pero realmente, y lo soy sincero, las veces que lo intimamos ni nos contestan, judicialmente tampoco no se termina haciendo un juicio. Imagínense hacer un juicio por tasa retributiva en la escuela, la verdad que parece un poco ilógica, pero de hecho que... Ilógico y peligroso, pero tal cual. Pero ¿qué pasa? Si analizamos en la parte de gestión y distorsionan significativamente esa situación. Obviamente que después tenemos la parte privada, también situaciones como decir, parte sin mensura, en donde ustedes saben la realidad del Dorado de que hay muchas propiedades que están con una mensura irregular, gente viviendo, pero en la realidad el que está devengando la tasa es una manzana entera. Y digamos en la práctica, no digo que sea, pero es casi imposible que hoy hagan una comisión, junten la plata y paguen a nombre de esa manzana o del propietario de esa manzana la tasa. Entonces, toda esa situación irregular que ustedes lo viven diariamente, la verdad es que dificulta la tasa, pero en particular hay que hacer un sinceramiento respecto a instituciones como mínimo. Hoy, inclusive eso, podríamos hablar de que estamos en torno al 60% de cobro de tasa. ¿Cuánto era el monto de...? El monto de recabación. De recabación de... ¿En porcentaje o valores absolutos? En valores absolutos estamos hablando de 12.700.000 más o menos lo que corresponde en 2015 contra 8.600.000 en 2014. O sea, se recaudó casi 4 millones de pesos más, lo que representa un 42% respecto a lo recaudado realmente en el 2014. ¿Sí? O sea, crecimos en recaudación de la tasa un 42% respecto a lo que recaudamos en el 2014. Recordando de que para el año 2015 hicimos un incremento nominal de tasa de alrededor del 27%, que era un poco mayor al de este año. ¿Sí? Pero con un 27% de incremento promedio, recaudamos un 42% más. ¿Sí? Con lo cual, en la práctica recuperamos un 15%, inclusive, así igual que los años anteriores, deudores de la tasa. Mira, hace un año atrás, no era el Ministerio de Educación, sino la Secretaría General de Educación, había mandado al Consejo Deliberante que se le liberen las tasas próximas. Cuando vinieron una lista que incluía todo el departamento, con estudios a nivel lineal. Yo creo que la relación con la provincia hoy, buena y todo lo demás, es muy despareja con respecto a lo que nos corresponde con respecto a corresponde como municipio, ¿cómo se llama? La coparticipación municipal. Yo creo que la provincia no participa ni el 1% de los recaudos en todos los municipios de la provincia. Yo creo que va a tener que ser una política, por lo menos de las municipalidades grandes, conservar la cartelería municipal. Porque hay empedrado, hay cordón cuneta, hay, me parece, quedas. Más, cada uno de nosotros, creo que en la provincia hay que empedrar y pavimentar el ingreso a la escuela y todo lo demás, me parece que es bueno, pero yo creo que la creencia tiene que seguir siendo conservada como mecanismo de negociación del futuro. Sabemos que tenemos que hacer el depósito cotidiano de todo lo que es IFA, de la recaudación de IFA, y también existe, ya te digo, para mí es muy desigual el tema de la coparticipación municipal. Entonces, en algún momento de la coparticipación, la masa coparticipable. Los municipios no van a crecer. La masa coparticipable o el porcentaje de dorado. También la masa la masa que le queda. Bueno, La masa que nos sacó el 15% a la provincia. Fuimos nosotros los que resignamos cualquier cantidad de participación. Actualmente el 12% total de los recursos. No total de los recursos. No, hay algunos que no es, como sellos y no sé qué otra cosa. Y al lograr le toca el índice del 5,93009 sobre ese 12%, no del 5, de 12, sino el 5 del 100%. Como verá, tiene hace más de 10 años, un 25% más, tiene 6 pico por ciento, que nunca se reconoce. En la época de Humada estuvo en el 18%, después salió una ley
eso y se fijó un índice político y bueno, desde ahí pues se repartía el 18%. Yo creo que es fumar. No, pero en algún momento, no, si nos gobernamos del 87, nos gobernamos nosotros. No, pero es que las que perdimos ese coeficiente, bueno. No, yo lo que creo que hay que hacer reclamos, pero nosotros lo viste, no es fácil. Pero hay que ir montando lo que nos tiene la provincia nosotros. Porque tienen tierra, Sí, inclusive lo hablábamos en la reunión anterior de unificar cuál es nuestra intención. Yo comparto en esa situación. Para mí, yo digo el blanqueo en el sentido de lo que planteaba el contador. Me parece sano y bueno que nosotros lo transmitimos, es decir, que el Consejo también puede evaluar la gestión y tomar un criterio respecto a la gestión del comportamiento de las distintas áreas del municipio. Y en recaudación pasa eso, al no tener muchos datos, la realidad que uno puede decir, yo la verdad que transmito una realidad y que en realidad en principio es buena, ahora alcanza y no sabemos. Si nosotros decimos que por 5 años consecutivos el incremento interanual de tasa supera ampliamente el valor que se agregó el valor nominal, naturalmente que la información es buena. ¿Sí? Decimos, estamos recuperando en promedio entre un 15 y un 20% de morosidad año a año. ¿Sí? Pero bueno, por ahí resulta que decimos, si eso y recabamos el 40%, y parece que no alcanza. Por eso, es que en realidad, bueno, ¿cuál es el techo? Es que el tema es el siguiente, nosotros, por eso estamos trabajando en una depuración. En la depuración y en el blanqueo que nosotros decimos, no implica ni condonar, ni eximir, ni nada. Es decir, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a hacer un reempadronamiento de nuestras cuentas y, por ejemplo, en ese reempadronamiento vamos a poder cargarle con algún valor, filtrar lo que tiene que ver, por ejemplo, instituciones públicas. Entonces, cuando yo, por ejemplo, quiero hacer análisis y gestión cómo está nuestra recaudación, saco esa variable y tomo solamente partidas que son municipales. Entonces, ¿por qué? Si estamos de acuerdo en que probablemente eso tiene muy difícil recupero, salvo a través de un convenio donde podamos trabajar en un listado especial, en realidad no hace a la gestión de cobranza, porque lo tendríamos que sacar, concentrarnos con un análisis de gestión de lo que realmente podemos trabajar y sobre todo el ejecutivo puede trabajar para cobrar. Entonces, eso ayudaría para que probablemente quizás el año que viene el Consejo tenga muchas más herramientas como para ayudar gestión de cobranza. Ahora digo, es muy difícil negociar eso con la Nación o con la provincia, porque para ir a negociar hay que ir con aunque sea una pista de exigencia. Y si vos querés poner una pista de exigencia, entonces no puede tal cosa. Claro, porque digamos, por eso políticamente la provincia decide cuáles son las obras fundamentales para el. Por ejemplo, si a cualquiera de nosotros nos hubieran preguntado si la prioridad de la ciudad de Plaza, probablemente hubiéramos dicho no, por la costanera, son decisiones políticas, ¿viste? Que por ahí vienen y te dicen, bueno, o lo tomás, o por ejemplo la famosa con un ancho de 10, 11 metros, o 9, no sé cuánto tiene. Luego voy a decir, bueno, por ahí se tiene que dar un poco más de dinero para la independencia de poder decidir dónde uno... Ahí yo diciendo un poquito que Eso se puede entrar para a él. nivel nacional o provincial, no quiere la independencia. Pero diciendo un poquito con esa cuestión de la costanera de la plaza, son todas cuestiones que en Roberto no vino el gobernador al turno y dijo, a vos te toca esto. Fue una gestión que se hizo, y fue una decisión política, muy marcada la decisión política, de que se haga esa costanera, de que se haga, o sea, más allá de que puede ser que te digan, te damos esto o no, pero fue una gestión. Sí, creo que acá todos participamos y vimos. Por ahí, como para cerrar el tema de tasa restrictiva de la propiedad, como dato positivo, que también lo analizamos en reunión de gabinete, a diferencia de otros años, fue la tasa que en términos interanuales más creció. Muchas veces decíamos que por ahí la actividad comercial es la que sostiene y mantiene con la cuestión de, por ejemplo, fíjense que la tasa de comercio se ajusta por inflación. El IVA se va ajustando por inflación porque es una alícuota sobre el valor de mercado de los vehículos. A diferencia de eso, la tasa retributiva, que es un valor fijo, que el incremento nominal estuvo por debajo del componente inflacionario que afecta a las otras tasas,
fue la que generó un 42% de incremento interanual, muy por arriba del incremento de las otras tasas que son de comercio, IPA o cualquier otra actividad. Para nosotros es un dato positivo, porque de alguna manera siempre fue la tasa emblemática y de difícil cobro, o sea, y es la tasa que en términos masivos es más representativa porque es la que mayor cantidad de cuentas tiene el Dorado. Entonces, ahí es donde nosotros también por ahí hablamos de que estamos mejorando mucho en la conciencia tributaria de la gente, o sea, porque quizás no es la tasa que representativamente en términos absolutos representa el valor más alto, pero en cantidad de contribuyentes sí. Entonces, hablar de que subieron la cantidad de contribuyentes que están abonando al día la tasa, me parece que es un aspecto muy positivo y que al contrario tenemos que manifestar, exaltar y al contrario tratar de entender de que esto se acentúe más todavía de manera menos. Además de la otra parte, agrego nomás a lo que estaba diciendo Fabián, de que se gestionó, digamos, todas estas inversiones, después recae también la otra parte que es el mantenimiento, que otra vez el municipio vuelve a hacerse cargo de todas las cuestiones de mantener, o sea, no es solamente llegar a realizar las inversiones, sino después mantenerlo para que conserve el resultado. Eso también es importante porque de alguna u otra manera siempre influye dentro de los gastos. Y por ahí pasan desapercibidos porque parece que ya está la hora y se terminó, ¿sí? Eso después querer acá. Volviendo por ahí al tema de caja y banco, quería mencionarle una cuestión, más que nada a modo informativo también para los concejales que son nuevos y para que se interioricen también en este tema. Ustedes se van a encontrar con que caja y bancos, con que el caja central está en cero, ¿sí? Caja central van a ver que la cuenta está en cero. ¿Por qué? Porque eso se deposita en el banco, en la cuenta bancaria. Todos los movimientos que realiza la municipalidad, movimientos de pago, son pagados mediante cheque, ¿sí? La modalidad de cheque. Cheque cruzado y no a la orden. Eso es otra restricción, otro límite que se le impone, ¿sí? Una medida de control, por así decirlo, que se impone el Ejecutivo, que ni siquiera los cheques los firma el mismo intendente, ¿sí? Que también es una concepción, por ahí se tiene una visión de que el intendente va con la chequera en el bolsillo y va a repartir los cheques. No, realmente no es así. Es imposible porque ni siquiera pasa por él la parte de pago. También resulta una restricción para nosotros y como hoy también creo que Marcelo estaba hablando de la parte de la normativa provincial, y en cuanto a eso quería agregar de que hay otras cuestiones, ¿sí? que nos restringe bastante la parte operativa, sobre todo porque la normativa que se aplica en la parte de la administración municipal ha quedado bastante desactualizada. Hay muchas cuestiones nuevas que se quieren aplicar y para eso se necesita una reforma, una actualización de varias normas. Fíjense nomás la modalidad de cheque. Hay un cuadernillo que tiene todo el ejecutivo contable que se llama nuevo manual para el régimen de contabilidad que es el año 78. Sí. Actualizado. A eso me refiero, exactamente, y en base a eso, ¿sí? En base a ese lineamiento, sigue nuestra contabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos una normativa que era aplicable en un principio a municipios que manejaba los valores muy escasos, ¿sí? Eran muy pocos los valores que manejaban con relación a lo que se maneja ahora. Incluso los avances tecnológicos eran muy diferentes a lo que son los de ahora. El hecho solamente de realizar el pago con un cheque cruzado y no a la orden, ¿qué implica? Que la persona, el proveedor, tenga una caja de ahorros mínimamente. Y ahí nos encontramos con gente que por ahí también dice, no, mira, no tengo una caja de ahorros. En realidad eso nos trajo mucho conflicto. Porque tuvieron que abrir caja de ahorros todos. Pero bueno, tenemos que implementar con las normas. Y eso... Otra cosa que queremos hacer es... Disculpar, puedo volver a créditos varios, hay explicando un par de cositas para que... Pero como eso... Créditos varios. Sí, pero de análisis. ¿Sí? Ahí tenemos. Yo vehículos.
Eso es una cuenta que quedó en crédito como si fuera que le íbamos a cobrar a alguien hace ya mucho, como 20 años atrás. Fue un robo que hubo, un señor con chinos y entró en la caja y se robó esa plata. Eso prácticamente había que hacer una ordenanza para sacar eso de ahí. ¿Cuánto es? Del 95, 18. Después otra, el ¿Y cupón. esos 18 viste representar lo que se robó en ese momento? Sí, y ahora debe ser 20 veces más. ¿Cómo? ¿Y por qué sigue tuvo? Porque están en la justicia todavía no se resolvió. Pero no se va a descubrir. Entonces habría que sacar una ordenanza y darle baja. No sé, sí, se podría. No, eso no fue una lucha. Sería lo Sí, está. Sería lo ideal, Sería sería lo correcto por descubrir a los malhechores. Bueno, el inspector Gas la está la pantera rosa. Bueno, y después el otro dice cupones en cartera. Bueno, Eso sí que era una maldad peronista, no vamos a cobrar nunca, 1860-61, igual que los semis. Eso también se podría dar de baja. Ahora, se compensa la maldad peronista. Sí. Obra de complejo polideportivo municipal, prometieron alguna vez poner unos cobrecitos para hacer el complejo polideportivo. Ese también tiene como 10 años de antigüedad, no sé si están para cobrar eso, ¿cierto? El anterior 2005. Está avanzado. Las Moreno varias plantas. El anterior, justamente, el anterior se refiere, coincide plenamente con lo que dice Abelardo, porque se refiere, por ejemplo, al mantenimiento y refacciones en escuelas del Dorado. ¿Sí? Son fondos que se están invirtiendo en las escuelas y que por ahí no se recuperan, ¿no? Y que corresponden a gastos que tiene que enfrentar el Ministerio de Educación, como por ejemplo ahora recuperos de obras. Si se de una escuela, la escuela de dos que le llegó recupero de 70.000 pesos algo del asfalto, y eso no, el Consejo, el Ministerio de Educación no va a pagar. Entonces, ¿de qué manera se podría negociar? Después Defendiendo los recursos de la municipalidad. campo argentino, campeonato argentino de básquet, de la misma naturaleza de la obra. Después ampliación del playón deportivo de 92.000 pesos, también lo mismo. Y parte industrial, ¿qué es lo que esperan cobrar de eso? También se había gestionado y se está esperando que unos fondos como para recuperar ese monto. Todo eso corresponde ya prácticamente a mandar. Esa es la ruta del dinero. Bueno, eso, si no sale una ordenanza que autoriza a eliminar eso va a aparecer siempre. Entonces hablamos ahora, si después ya pasamos el largo. Sería lo balance. Esto es crédito, ¿vale? Exacto. Sería lo ideal darle un tratamiento de ese para poder depurar, digamos, y que sea más limpio Sí, posible. la única manera de hacerlo es por ordenanza, porque si no el Tribunal de Cuentas te va a exigir que eso figure. Claro. Tiene que salir por ordenanza. O si no sería un desprendimiento patrimonial de la municipalidad sin fundamento. Sin autorización. De ellos hace eso, le viene el cargo, después el cargo Pecuniario. Las formales no se dan sustanciales. ¿Qué más tenemos? Creo que sí. Esta ampliación, porque me refiero a una parte. Sí, Ampliación playón deportivo, agencia de desarrollo. ¿A qué no se refiere? Ahí dice efectuadas distintas escuelas del Dorado. No. Ampliación playón deportivo, agencia de desarrollo. Después No, bueno, por eso se hará corresponde a obras efectuadas sobre distintas escuelas del Dorado a cargo del recupero según el Se habrá gestionado a través de Se habrá gestionado a través de la agencia de desarrollo. Claro. Saltamos. ¿Qué? Pues ahí está. En este está la segunda nota.
Bueno. Bueno, esos son los créditos que figuran ahí. Es Casi importante. otra cosa, si volver atrás del banco otra vez, ahí tenemos valores al cobro, deben ser cheques de terceros, ¿no es cierto? Sí. Y cupones a cobrar, bueno, es lo mismo, del CEMIS. También ese monto es prácticamente histórico, también debería ser. Lo mismo que certificado Sony, CEMIS, 34.000, ese también tiene la misma naturaleza de dudosa cobrabilidad. 7.200, perdón. Valor al cobro de 34. Bueno. De ahí, porque por ahí también ustedes se preguntarán de dónde sale el resultado. El resultado, creo que esto también ya en algún momento se lo habrán explicado, es que se determina a partir de la diferencia que existe entre la recaudación total y las erogaciones totales. ¿Sí? Esa diferencia que existe entre ambos determina el resultado, que es el resultado acumulado. Todo Acumulado eso, ese porque vienen juntándose los resultados de los ejercicios anteriores, el resultado del ejercicio y algunos ajustes que se hacen con orden de pago y movimiento de ingresos y egresos son los ajustes. exactamente. Allá está del comienzo al inicio es acumulado del ejercicio anterior 5.179.000, los ajustes contables que hubo por órdenes de pago y por recibo de ingresos, uno abajo. Más abajo, por favor. Perdón. Y ahí la diferencia entre los recursos efectivamente realizados de 175.229 menos los gastos efectivamente comprometidos, 172 da el superávit de 2.862.861,55, que es un superávit económico. No está ligado a la parte financiera. Ya Nicolás lo expresaba bien hoy cuando decía que cuando él comparaba la magnitud de la deuda con la magnitud del presupuesto global, y eran unas cifras perfectamente manejables tal como lo habíamos conversado en esa oportunidad. Todo esto que ustedes ven que está especificada la orden de pago y los recibos de ingresos que generan algún tipo de ajuste sobre los resultados, están debidamente archivados, y en la medida que se quiera cotejar por ahí qué es lo que tiene cada uno, perfectamente, tranquilamente lo pueden hacer. De hecho, les recalco nuevamente, eso también ha sido verificado por el Tribunal de Cuentas, ¿sí? Estas cuestiones no se escapan, no hay prácticamente documentación que caiga fuera del análisis de ellos, ¿sí? Todo lo que sea ingresos, egresos y los libros contables están siempre a disposición de ellos y son observados y subsanados a la medida que haya algún interrogante que surja ahí. Un ejemplo de los ingresos, ahí donde dice orden de pago, puede ser que un proveedor que está ya excluido de los residuos pasivos, vamos a suponer un residuo pasivo de 2010, viene y reclama, como todavía comercialmente o civilmente no prescribió, entonces sale la orden de pago para reconociendo y pagando la deuda esa administrativamente 2 años. 2 años. 2 años. Entonces cuando aparece uno que tiene 4 años de antigüedad y reclama y tiene derecho y está documentado, si le hace una orden de pago y es un ajuste del ejercicio. O sea, en realidad, parte de esos 12.000 que teníamos residuos pasivos, por ejemplo, de las cuentas viejas, aparecerían el año que viene acá si este año se pagaron. ¿Se entiende? Esos 12.000 pesos que figuraron en el residuo pasivo de 2013, si no me equivoco. ¿Se pagó o no se pagó? Ya lo mismo. Bueno, ese 2.000, perdón. Ese 2.000, si se pagara durante este año, aparecerían para el año que viene como un ajuste de lo que dice el contador acá en orden de Es un ejemplo, yo no me acuerdo como ejemplo. ¿sí? Un ejemplo, esos son los movimientos que pueden llegar a afectar el resultado del ejercicio anterior. De todas maneras, también como dato para complementar el control del tribunal, a la fecha de presentación del balance, el tribunal ya había auditado todo el ejercicio de 2015. Estamos hablando cerca del 20 de marzo se terminó de auditar completo, o sea, todo el ejercicio, el último trimestre del año y el ejercicio completo por el Tribunal de Cuentas. O sea que a la fecha prácticamente se está trabajando al día con toda la información, y de hecho es probable que
que en cualquier momento durante el mes estén realizando una visita al municipio, nuevamente ya para auditar o para verificar el primer trimestre de este año. Y además hay que aclarar respecto a eso que estos fiscales y revisores de cuentas que vienen van variando después de una cantidad de años, 2 o 3 años a lo sumo queda el mismo grupo y cambian por otro grupo. Ahora terminó esta fiscalía que vino anteriormente, tuvo 2 años y ahora viene un nuevo grupo. O sea, para evitar también un tipo de relacionamiento entre... Para gestionar la transparencia. Exactamente. Eso nos vamos a hacer por ahí. Se enamoran ya. Estamos todos casados, claro. ¿Cómo te vas a enamorar? Volvemos. Volvemos para atrás. ¿Te puedo pedir algo? Algunos concejales estaban inquietos por algunos rubros de gastos. Ir a gastos directamente. Sí. Y después vos seguís con tu presentación, pero porque no se va a venir la noche. Y todavía falta la iglesia. Dijo que estaba ocupado. Está próximo. Bueno, para esto yo armé un cuadro, sí, porque me habían solicitado en una parte también tener en la nota en la cual nos invitaban a esta No, en la comunicación, diga, por favor. ¿En qué ítem? ¿Cuál de todos? Servicios. ¿Servicio o otro servicio? Servicios, otros Bienes de consumo, y servicios. Publicidad y propaganda, cortesía, homenaje. homenaje, servicio, cortesía y homenaje. Bueno, Se le adelantó eso, ¿no es cierto? Que se le iba a hacer. Sí, está en la nota. de hecho lo tengo ahí, pero antes de pasar a eso les quiero aclarar sobre este tema porque me parece que guarda relación. ¿Sí? Yo hice un cuadro en el cual se compara, en el cual se puede ver la cifra del presupuesto original del 2014, ¿sí? Que regía en forma discriminada para el Ejecutivo, para el Consejo Deliberante y para el Juzgado Municipal de Falta. Los gastos reales que eso van a ver como comprometidos en 2014 son los gastos reales al 31 de diciembre del 2014 para cada estamento. El presupuesto original, ¿sí? El presupuesto original del 2015, acá ustedes pueden comparar cuál fue el gasto real del 2014 ya con el presupuesto, o sea que no hubo una gran variación entre uno y otro, y los gastos reales al 31 de diciembre del 2015 para cada estamento. Yo abajo hice un pequeño análisis de cada uno, por ahí en la medida que se presenta alguna duda yo la puedo aclarar, que es la variación incluso entre los gastos reales del 2015 con los gastos reales del 2014 para analizar, digamos, en qué medida, ¿sí?, se incrementaron entre un estamento y otro, ¿sí? De hecho, básicamente la parte del Ejecutivo tuvo casi un 30% de variación, ¿sí? De variación quiere decir que en el año 2014 el cierre se ha gastado 117.000 y el cierre del 2015 152.000, ¿sí? Eso es comparando los gastos reales, ¿sí? Presupuesto es una autorización real contra real. Real contra real. ¿Por qué menciono esta parte? Porque de alguna otra forma ahora cuando pasemos a las partes de los gastos que ustedes me habían pedido de otros consumos, otros servicios, ¿sí?, también lo van a poder identificar de alguna forma lo que fue el gasto real del 2014 y en cuánto varió al 2015, ¿sí?, al 31 de diciembre del 2015. ¿Sí? Ahí podemos apreciar si se gastó menos o se gastó más que un análisis con relación al presupuesto. ¿Sí? Esta es la parte, yo armé un esquema por lo cual habían pedido, que es, en la primera línea están los gastos de cortesía de homenaje, que eso me mencionaban en la nota. ¿Sí? Acá van a ver en la primera parte 2014, ¿sí?, 2014 el presupuesto original y los gastos reales del 2014. Voy a agrandar un poquito más a ver si se puede ver más. El presupuesto, bueno, era de 700.000 en el 2014 y al cierre del 2014 fue 1.099.000 dentro del gasto de cortesía y homenaje. ¿Sí? Acá ustedes van a poder ver que si bien fue casi 1.100.000 en el 2014, se presupuestó 850.000 para el 2015. Ahí aparece ese efecto de
también por una parte, por así decirlo, distorsivo, porque el presupuesto se presenta el 30 de septiembre del 2014 para empezar a regir durante el 2015. Entonces, resulta un poco difícil llegar a un presupuesto ideal para que alcance para cubrir todas las erogaciones del año siguiente, si es que no sabemos cómo va a cerrar realmente el ejercicio que está en vigencia, ¿sí? Por eso lo que decía él es que el análisis tendríamos que hacerlo lo real contra lo real gastado en 2014 contra lo real gastado en 2015, ahí van a tener para tener un parámetro, una apreciación mejor. También está mostrando indudablemente ese cuadro que el Consejo Deliberante estuvo bastante más alto del original cuando hizo la ejecución de los gastos. Eso nos está mostrando y nos hacen verlo el Ejecutivo como para que nosotros nos demos cuenta que también no estamos en los más de los resultados. Nadie lo dijo. Es un cuadro comparativo. Te hago una pregunta, ¿no? Si vos necesitas tener el 2014-2015, cuando lo comprometiste en 2014, cuando lo presupuestaste en 2015 lo tuviste en cuenta, lo comprometido, ¿no? Porque evidentemente lo gastado en 2014 hay un aumento, pero claro, si lo presupuestaste en 2015 lo tuviste en cuenta ese momento. Sí, el tema que está hecho en septiembre. Al analizar que entre julio y agosto vos haces el presupuesto. En septiembre lo presentás. De ahí tenés Octubre, un noviembre, cierre hasta ese día. Y a veces, Te quedan 4 meses. y no siempre llevas tan al día la ejecución presupuestaria al efecto de ver realmente cuánto gastaste en agosto. Bueno, nosotros decimos, presentamos en septiembre. En realidad, a comienzo de septiembre se trabaja con los valores y normalmente trabajás con valores de julio. Pero venís con un histórico también. Sí, seguro. Pero de hecho, en todo el reglamento pasó lo también mismo. hay, por ejemplo, el gran esfuerzo que hizo este consejo, porque fíjense que del 84 que gastó en 2014 gastó solamente el 97 en 2015. Fue poquito El 91 gastó aún menos. Y el otro que es el otro consumo del 12 se fue a 17. Lo que queremos, tremendo esfuerzo que hizo este consejo también para ponerle es que sí, por eso, pero no, pero en serio, Pero en realidad para hacer un análisis correcto. Sí, porque en realidad tiene que ver eso. Yo creo que Lo real contra lo real. no, pero trajimos justamente para comparar, porque ya el año pasado habíamos hecho una explicación respecto a Donde se esa comparaba situación. presupuestado con comprometido. Sí, sí tenemos que admitir, lamentablemente, hay errores de estimación, ¿sí? Y los errores de estimación son importantes, no solamente en el Ejecutivo, sino pasa en todos los, como decían, en todos los estamentos. Es cierto, cuando uno viene a analizar el tema del presupuesto, y en realidad técnicamente uno debería analizar presupuesto contra compromiso en la parte de gasto, ¿sí? Total presupuestado, total comprometido, ¿sí? A veces no estamos original, estoy de acuerdo, sí. ¿Qué pasa? Eso a veces vemos. Sí, no, por eso. Cuando uno analiza técnicamente, el análisis de presupuesto es eso. Ahora, cuando desde nuestro punto de vista uno tiene que hacer una opinión política del estudio, no puede perder de vista el crecimiento real. Porque ¿qué pasa? Yo ponía el ejemplo. Uno puede presupuestar un 100% más que el año anterior y gastar un 100% más que el año anterior y dicen, me cerró redondito, ¿sí? Gasté lo que presupuesté, sí, pero gastar un 100% más. O sea, entonces, no creo que sea una buena gestión, ni creo que pueda defenderse políticamente si uno aumentó 200. No, presupuestariamente quizás lo puedes justificar porque tenés la partida, lo presupuestaste y lo hiciste. Ahora, si vos presupuestaste 200% más, gastaste el 200%, decís, no, yo cumplí, gasté redondito, sí, pero políticamente gastaste 200% más, entonces es muy No analizaste el gasto real. Para nosotros, si bien no hay que perder de vista que el instrumento es el presupuesto y hay que analizar la partida presupuestada contra lo real comprometido, no hay que perder de vista el gasto realmente del ejercicio anterior, pero no hay que perder de vista, porque quizás vamos a tener, fíjense cómo pasó en esta cuestión, el Consejo comprometió muchísimo menos, o sea, comprometió una partida, pero resulta que por ahí, por un error de estimación, presupuestaste realmente de más, pero gastaste mucho menos, ¿sí? Entonces, hay que valorar que se gastó realmente mucho menos. Vos podés presupuestar 100 y si gastaste 20, y la verdad es que es meritorio. Entonces, para nosotros no hay que perder de vista ese cálculo. Por eso,
de la manera, me parece, más gráfica es mostrando las dos cosas, es decir, mostrando lo que fue la partida originalmente y mostrando el gasto real del ejercicio anterior, como para que la evaluación política sea integral y se pueda analizar completamente en la situación de cada una de esas partidas. ¿Sí? Eso también van a ver que con otras partidas también sucede lo mismo. En el caso de publicidad y propaganda, también se vuelve a repetir prácticamente los dos estamentos, por ahí no en la parte de la que corresponde al juzgado de falta, pero bueno, es una cuestión de que no ese estamento no tiene casi gasto de este tipo de esta índole. ¿Sí? ¿Podemos tener las facturas para mirar la ley? Completo, claro. Dentro de cada ítem deben haber 200 órdenes. Y las de... Ahora, hay una dificultad, está todo en un gasto, todo lo del mes. No está todo en un legajo, exactamente, nos van a encontrar todo, por ejemplo, todo publicidad y propaganda en un solo legajo, sino que hay que entrar a buscar y va a tener tener que eso. recopilar un pilón así, de 12 Y ahí fíjate que es publicidad. Porque y con la empresa Excel, ¿cuánto se gastó este año aproximadamente? ¿Es el valor aproximado? El 2015. El 2015 fue, el 2014 fue casi $1.000.000. Que no sé si se abonó, pero estaban ahí todos los créditos que tenía la empresa. El dato no lo tengo Casi en la nada. cabeza, pero se puede. Sí, pero casi todo. Sí. Que el carácter se llama de los países, de los que se Sí, no, este año se paró con todo. Lo único que se está dando al vecino es lo que es para Belón, nada más. Después, todas las cuestiones de ayuda deportiva que se dan muchísimas, todo al fútbol, al hockey, al rugby, al básquet, se suspendió todo. Transporte de escuela de Iguazú, todo eso. Todo. Eso hay pilas de pedidos. Todo, hay pilas de... Sí, de hecho, El tema que inciden significativamente, porque el criterio es, si le da una escuela, le da la toda. Entonces, es casi blanco o negro, sí. O sea, si no le da, disminuye significativamente. Cuando le da, afecta significativamente porque... bueno, eso también, la iglesia también, tenemos todos los pastores ahí, sí, y los felices, pero igual no lo podemos hacer. Claro. Vos sacando el video y vienes a doctorar. No, con eso sí, se lo borra la otra. Eso se va cobrando y lo va compensando también por lo que tienen durante el año. Ya, la verdad que es que a la cena yo no voy y los muertos no los contengo. No, porque estamos preguntando al Consejo Deliberante, gastos de cortesía y homenaje. Eso tenemos que ver un poco. Nada, si eso es nuestra responsabilidad, se gasta que en este año del año, Se gastó en importaciones. Bueno, en cortesía homenaje tenemos la cena de las municipales también ahí metida. Que como sabrán hacer. No, pero el Consejo Deliberante que se gastó Los regalos de fin de año. Sí, hay realmente un montón de ítems, pero a nosotros nos interesaba comentarle que puntualmente El los dos porcentual de conceptos, incremento no fue tanto. tanto en el Ejecutivo como en el HCD hubo una partida presupuestada por debajo del gasto real del año anterior. Entonces, naturalmente, la partida presupuestada original va a quedar bastante desfasado respecto al comprometido en el ejercicio, si ya estamos hablando de que hubo una omisión, un error en la estimación de ese tipo de gastos. ¿Sí? Y ahí es donde se distorsiona por ahí el análisis, que era lo que mencionábamos hoy en la parte de compararlo con el presupuesto. ¿Sí? O sea, comparar los gastos con el presupuesto. Fíjense que si bien hoy estábamos diciendo que se gastaba menos, pero por otra parte uno compara con el presupuesto y parece que es una barbaridad. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque no se tiene en cuenta cuál fue el gasto real al 31 de diciembre del 2014. ¿Sí? Es una variable muy importante que entiendo que tendríamos que buscar algún mecanismo como para corregirlo, pero realmente se torna muy difícil en el contexto. Porque si por ejemplo en el primero, en el Ejecutivo, fue comprometido realmente en 2014 casi 1.100.000 pesos, ¿por qué después en el presupuesto otra vez aparece menos? Claro. Bueno, pero fíjense, pero por eso, demostramos que realmente pasó lo mismo en el HCD, inclusive con un desvío inclusive mayor. Fíjense que se comprometió
prometió Sí, por realmente eso 84 y se 36.000 y presentó 97.000 reales. Ahí hay mucha diferencia entre los presupuestos. Y eso ya habíamos visto cuando yo le había dicho que están repitiendo lo mismo acá los funcionarios del departamento ejecutivo. Al principio inclusive se hizo hincapié como a manera introductoria que la cifra de 2015 tiene valores proyectados de julio, agosto de 2014 y entre esos meses hubo una estimación seguramente bastante importante y en todo el 2015 sí que realmente Como no nos dijo podemos... él, se tendría que tener en cuenta el valor histórico del aumento de... No entiendo cómo... Sí, pero el valor histórico Si estamos- al 30 de diciembre del 2014 se gastó 1.100.000, Sí. ¿por qué a agosto a julio del 2015 otra vez de 850? Pero es Porque que- se sabe que a diciembre va a ser mayor el gasto. Pero no que no se sabe hasta diciembre cuándo va a ser cuando el presupuesto. Aparte, pasa que aparte también de la inflación, que uno dice, bueno, vamos a calcularle un X índice inflacionario, siempre tiende a hacer los gastos, a ser mayores durante el segundo semestre del año. Siempre tiende. Entonces ahí por ahí donde se complica, realmente se complica, pero se complica para todos. O sea, eso es lo que queremos mostrar. Que no es solamente Fíjense que por el cálculo, para hacerlo matemático, estamos hablando de 1.100.000 de comprometido, ¿sí? ¿Qué pasa? A julio, si fuese lineal el gasto, estaríamos hablando de aproximadamente 600.000 pesos y se presupuesta 850. No es que se presupuestó menos de lo que se tenía gastado en el año. El tema es que muchas veces también hay una realidad. Uno seguía con, y es lo que hablaba el contador al comienzo, tengan en cuenta que esto incide mucho en la variable de recaudación. Seguramente en ese presupuesto original, aunque a veces uno prevea que el gasto real pueda llegar a ser inclusive algo mayor, acota la partida de ingresos, te pone un límite, porque si no, ¿qué pasa? Te queda la partida de ingresos desfasada con los ingresos. También nuestra partida de ingresos quedó muchas veces subvaluada. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente que se opera con este presupuesto de caja, inclusive fíjense que tiene que ver con lo que dijo el intendente en este primer año, en este trimestre. Siempre uno entra con cautela en el arranque del año. ¿Por qué? Se cuida y va viendo cómo va la evolución de ingresos. Normalmente, ¿qué pasa? Si uno llega con una partida, obviamente que a veces sabemos que está subvaluada, pero tenés ingresos excedentes y normalmente uno ya tiene más margen de poder gastar. ¿Por qué? Porque la plata existe. Entonces, mantenemos el presupuesto de caja y eso hace que esas partidas que creíamos, decíamos, en julio eran 600.000 pesos, veníamos gastados y estamos previendo 850. Ya la foto del presupuesto está hecha a comienzos de septiembre, pero la holgura de ingresos permite entender que el gasto del segundo semestre se pueda quizás flexibilizar y lograr un valor más de lo que uno tenía previsto en el momento de hacer el presupuesto. No sé si complico, pero si se entiende, ¿sí? Pero bueno, pero lo mismo pasa en todos los estamentos en esa cuestión. Entonces, es una variable que uno es muy cauto en el segundo semestre y después las variables tienden a ajustarse para arriba en el segundo semestre, que le pasa a todos los estamentos. O sea, si tenés margen y terminás gastando, no tenés margen. No solamente en esa partida, pasa con la partida presupuestaria personal. Es decir, vos en el primer semestre, ahora lo que pasó es decir, estamos al 20%. Y nosotros seguimos haciendo una previsión del 20%. Si hay ingresos que permitan elevar ese 20% y nuestra partida de personal para el segundo semestre va a cambiar totalmente, porque pero tampoco para poder explicar pero con la partida personal que estaba mencionando Marcelo, es lo que sucedió. Uno por ahí prevé un determinado momento, pero la realidad es que después el acuerdo se da de otra forma. ¿Sí? Un acuerdo colectivo, el convenio que se realiza con el gremio. El año pasado, por ejemplo, en el 2015, hubo un aumento del 35% en puntos bajos. Una parte se había dado en el primer tramo un 15%, un 15% más que le afectó sobre el primer aguinaldo. Ya teníamos 30% acumulado sobre el primer aguinaldo, con todo lo que implica. Esto acarrea no solamente el incremento de sueldo, sino incremento con unos adicionales, ¿sí? Se potencia y así también con los aportes y contribuciones. O sea, es una variable que se potencia, la modalidad que por ahí no se sigue el lineamiento de lo que se presupuestó. De todas maneras entendemos que para este año va a haber un desvío menor en donde ¿Sabes dónde vimos mucha diferencia?
presupuesto original modificado sería 4 millones y comprometido 4 millones. Exacto. Pasa que ahí hay combustible que es para... Entonces eso, a ver si le puedo aclarar, es un cambio de metodología de imputación de la partida de combustible. Mucho combustible se utiliza, la mayor parte se utiliza en el movimiento para realizar obras públicas.